Hola, buenos días. ¿Cómo están chiquillas? ¿Cómo están chiquillos? Eh, de mañana, jueves, 10:30. Bueno, estamos atrasaditos unos minutitos. Eh, Vamos a comenzar con este pequeño ciclo de charlas introductorias al tarot. Eh, Son 4 clases que hacemos online de lo que es parte de un curso que tiene 13 clases. Y estas 4 primeras charlitas introductorias las estamos realizando en línea, así como para ir motivando gente, para que la gente también pueda ir enterándose de esta perspectiva en la lectura de las cartas. ¿Ya? Así es que eh, van a ser 4 jueves consecutivos que vamos a estar realizando estas clases por este canal, @magiaritual23, a las 10:30 de la mañana, todos los jueves. Las personas que se quieren ir inscribiendo para que les pueda entregar los materiales de apoyo y después el acceso a la plataforma para seguir profundizando dentro de las clases y hacer un grupito de trabajo y de estudio frente al tema del tarot, me lo hacen saber por mensaje y así yo les puedo ir mandando más la información. ¿Ya? Eh, Así es que hoy día vamos a estar revisando de qué hablamos cuando hablamos de tarot ritual. ¿Sí? Eh, Estas clases ya las venían realizando los días miércoles a las 7 de la tarde. Ese grupo ya se cerró y estamos abriendo ahora los días jueves en la mañana. Vamos a revisar, como les comentaba, de qué hablamos cuando hablamos de tarot ritual, en qué consisten los oráculos, un poquito, una pincelada de lo que es la historia del tarot y las estructuras básicas con las que vamos a trabajar. Quiero mostrarles 2 dibujitos que son como la base del trabajo que vamos a realizar. Aquí nos vamos a encontrar con la estructura del pentagrama. Yo les recomiendo que este momento de introducción, ¿cierto? Nos vamos a tomar unos minutitos más para que se pueda ir sumando la gente que quiera integrarse. Este es el dibujo básico con el que vamos a trabajar, con los 4 elementos. Yo les aconsejo que puedan tener lápiz y papel a la mano porque vamos a anotar varias cosas aprovechando estos esquemas que nos van a abrir perspectivas frente a los significados que esconden los símbolos del tarot. Este símbolo que está acá tiene que ver con el agua, este es el fuego, la tierra y el aire. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de estos símbolos porque se van desglosando así. Recordamos que esta es la clase número 1 de introducción al tarot ritual. Hola, Datlop Furious. Hola. Saludos a los chiquillos que se van integrando ahí de a poquito. Eh, Bien, vamos a hablar del pentagrama, ¿cierto? De esta estructura que significa esta máquina de 5 puntas. Vamos a hablar también un poquito del eneagrama. Este es un eneagrama, quizás el eneagrama que más conozcan es el de los eneatipos, que es como un poco más difundido. Este se llama eneagrama septenario. Está bajo la ley del 7 y este es el eneagrama también de 9 puntos. El eneagrama sextenario bajo la ley de 6. Y aquí estamos trabajando con la naturaleza de los números. Esta máquina nos va a servir para entender cuáles son las cualidades de cada uno de los números que van del 1 al 10. Con esta máquina nosotros podemos trabajar y ordenarnos frente a los arcanos menores. ¿Ya? En principio, recordemos, estamos haciendo una pequeña introducción, todavía no entramos en tierra derecha respecto a la clase. ¿Ya? Vamos a estar trabajando con el tarot reader, es los arcanos mayores y en general para las lecturas, perdón, ocupo este tarot de Marsella, perdón,
tarot de Marsella. Este es el de tarot de Marsella universal, es decir, tiene algunos colores, es mucho más intenso que ese de fondo blanco. No es el restaurado Jodorowsky, no somos muy amigos de ese personaje en lo que es referente a el tarot. Eh, pero para las clases, para el desarrollo de los arcanos menores, preferimos trabajar con el Tarot Reader, con el Rider White Coleman. Sí, porque los arcanos menores atrae figuras, trae algunas imágenes que nos pueden ayudar e ilustrar. Sí, aunque esta tiene algunas variaciones al tarot original, sobre todo en la más notable, en los arcanos mayores, ese cambio que hace entre la carta 8, el arcano 8 y el arcano 11, entre la fuerza y la justicia que los invierte ahí de posición. Bueno, estos son los dos tarot más básicos y fundamentales del tarot reader, es donde sale la mayoría de eh, los tarot actuales, ¿cierto? Como plantilla de dibujo, es como el tarot que ha generado o ha inspirado, ¿cierto? La construcción y el diseño, ¿cierto? Las otras interpretaciones de tarot. Y el tarot de Marsella, por supuesto que también es el tarot que más ha marcado pauta. Son los dos tarot que tienen como más peso dentro del estudio del tarot. Bien, eh, les comentaba eh, entonces que estas clases son introductorias, son 4 clases que vamos a realizar de forma abierta por transmisión online. Las personas que se quieran ir motivando, se les agradece su colaboración voluntaria y quien pueda realizar cierto esta colaboración, ustedes me piden los datos, yo se los voy a dar por interno y ahí también los voy agregando al grupo de WhatsApp donde vamos compartiendo como más información. ¿Ya? Eh, Vamos a comenzar, ¿sí? Así que espero que ya hayan ido a buscar su lápiz y papel para que podamos avanzar con los detalles, en este caso del el pentagrama y la distribución de los elementos. A ver, vamos a ver cómo le damos con esto. Déjenme ordenar un poquito, vamos a escribir, ¿cierto? Dentro de nuestra pantalla. Aquí tenemos este tarot. Yo les voy a pedir que cualquier pregunta que tengan la realicen, ¿cierto? Por escrito. Las vamos a ir contestando si son oportunas en el mismo momento. Si no, la tiramos como hacia el final. Pero aprovechen de poder hacer las clases y de poder tener esta interacción, ¿cierto? Que no quede simplemente como el estar viendo pasivamente lo que es un video, sino que aprovechemos esta posibilidad que tenemos de interactuar, por lo menos ahora por escrito. Cuando nosotros hablamos del pentagrama, cuando yo les hablo de máquinas, estamos hablando de diagramas, esquemas, que tienen una profundidad más allá del mero simbolismo. El pentagrama en su estructura, ¿cierto? En su geometría, nos está transmitiendo más allá del hecho de ser una figura de 5 puntos o una división de la esfera de 5 puntos. Su simbolismo va más allá del hecho de que solamente sea el número 5. Cada una de las puntas de la estrella nos está revelando una posición y una información. Cuando nosotros hablamos de máquina, hablamos justamente de esos esquemas que por su estructura geométrica nos están entregando información, porque esconden en sus relaciones matemáticas, ¿cierto?
una información valiosa para nosotros. Dentro de las máquinas, nosotros podemos encontrar la estructura de nuestra mente, así como el pentagrama, el árbol, la máquina, el pentagrama, el eneagrama. También nosotros vamos a encontrar en todo el mundo de las máquinas al árbol de la vida, ¿cierto? O lo que algunos conocen como cábala. Este diagrama también nos coloca en presencia de una relación escondida en la distribución geométrica. Y este árbol de la vida se conoce, ¿cierto?, como una máquina relacionante. Tenemos otras máquinas también que también nos hablan de estas estructuras intrínsecas que tiene la conciencia como para poder interpretar la realidad y que lo tenemos escondido en lo que está como tan de moda actualmente, que es la máquina horóscopo, ¿cierto? O rueda horoscópica. Esta división que se realiza de la esfera en 12 partes que nos está hablando de los ciclos. Y aquí es donde nosotros tenemos, ¿cierto?, al signo de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. Luego, por otro lado, tenemos esta otra máquina que quizás ustedes la conozcan bajo este símbolo, que nosotros lo podemos encontrar, ¿cierto?, en la espiritualidad budista, pero también lo podemos encontrar en nuestros pueblos indígenas con la chacana o el cultrún. También sale ejemplificado esta división por 4. Lo encontramos con la rosa de los vientos, nos encontramos con el axis mundis, ¿ya? Y este axis mundis en el fondo lo que nos está entregando es los fundamentos del mundo. Cuando yo establezco un arriba, un abajo, una izquierda, una derecha, un adelante y un atrás, y por otro lado un adentro y un afuera. Estas estructuras son básicas puesto que la geometría esconde en sus relaciones principios fundamentales de cómo nosotros vamos entendiendo la realidad. Esta máquina, punto, la chacana, nos está hablando de los fundamentos de la realidad. Aquí es donde nosotros vamos a colocar a los elementos como el fuego, ¿cierto? El fuego y el agua, el aire y la tierra. Fuego, agua, aire y tierra. Y lo tenemos bajo la división de 4 porque nos entrega los fundamentos, pero en el pentagrama nosotros incorporamos otro factor más, que es el éter, que es el factor de lo desconocido. Y aquí es donde me quiero detener un poco, porque de aquí es donde como podemos realizar la explicación sobre qué son los oráculos. Y cuando nosotros hablamos de oráculo, nos estamos refiriendo a una forma, ¿cierto? A una de las opciones que nos está entregando la magia. La magia, entonces, tenemos que definirla como esa forma que ha encontrado el ser humano de interaccionar con lo desconocido. Fijémonos bien cómo es que
dentro de nuestra evolución, ¿cierto? Salimos hacia el mundo como especie, logramos tener cierto reconocimiento de nuestra existencia y nos encontramos con un mundo que nos abruma, con un mundo que se nos viene encima. Ese mundo que se nos viene encima está lleno de incertidumbre. En un principio yo no conozco qué es lo que es el rayo, qué es lo que es el fuego, qué es lo que es el agua. Tengo esa experiencia, por supuesto, vital que arrastro desde la animalidad, ¿cierto? Como animal constantemente ya tengo esa experiencia con el agua, de poder como refrescarme, ¿cierto? Tengo esa experiencia del alimento, tengo esa experiencia de lo que es la pulsión sexual, pero a nivel de toma de conciencia, de racionalidad, de perspectiva, no logro darme cuenta desde la animalidad y es ya cuando comienza a surgir esta humanidad que el ser humano comienza a darse cuenta, ¿cierto? Comienza a tomar esa distancia de lo que es su experiencia y poder interpretarla. Esto es debido a una acumulación en su capacidad de memoria. Imaginemos cómo es que evolutivamente, ¿cierto? Fuimos agregando complejidad a nuestra maquinaria. Y así como los reptiles en una primera instancia son como estas máquinas triviales que tienen acción-reacción, tengo hambre, como, tengo sed, bebo, ya en los mamíferos comienza a aparecer otro tipo de interacción con la realidad, que es la interacción emocional. Y eso también se logra por medio de una acumulación de memoria, una ampliación del horizonte temporal, porque las respuestas comienzan a guardarse. Ciertos aromas comienzan a asociarse a cierto tipo de experiencias que tuve en cierto lugar. Entonces, al oler, ¿cierto? Al poder encontrarme con un aroma similar, voy a recordar esa experiencia que fue agradable o desagradable y voy a poder orientar, ¿cierto? Mi cuerpo hacia ese lugar, hacia ese aroma, si es que la experiencia fue agradable, o me voy a alejar de ese aroma si es que la experiencia fue desagradable. La emoción es una experiencia totalizadora, es una experiencia que ocurre como en nuestra psiquis, ¿sí? No es una reacción que ocurre en nuestra corporalidad como la motricidad o como lo vegetativo. Obviamente que la emoción también tiene su base vegetativa, todo tiene su base vegetativa y orgánica, incluso el intelecto, incluso nuestras experiencias más místicas tienen esa experiencia corporal. Pero comienzan a existir estas diferenciaciones poco a poco. Ya los mamíferos comienzan a tener esta ampliación del horizonte temporal, comienzan a aparecer otro tipo de funcionamiento hormonal, ahí es donde encontramos la oxitocina, que es lo que se conoce como la hormona del apego, que nos entrega también esa experiencia como emocional, ¿cierto? De querer como resguardarme, de querer apiñarme, de querer hacer manada. Y ese tipo experiencias van lográndose, si vamos ocupando lo que son esos atavismos. Cuando se habla de atavismo, se habla justamente de esa experiencia que tenemos guardada como en memoria, casi como de manera como de ADN. Hay un autor dentro de la magia que trabaja mucho con el trabajo de los atavismos, que es Austin Osman Spare, como abuelo de la magia del caos, quien sofistica lo que es esta técnica del trabajo con símbolos mágicos y con la entrada en trance. Contemporáneo como Aleister Crowley a principios del 900, es muy interesante, uno de los autores más interesantes de la magia del siglo XX, y yo diría que, a mi parecer también, uno de los autores más concisos en términos de lo que podría significar la magia en estos tiempos actuales. Él también hablaba del tema del trabajo social. Estábamos hablando de la generación, ¿cierto? De esta separación del ser humano con la naturaleza y estábamos haciendo como este recuento, ¿cierto? Desde el mundo reptiliano avanzamos al mundo de los mamíferos por medio de la ejemplificación de, de acumulación temporal. Y el intelecto más adelante tiene que ver con otra ampliación, ¿cierto?, de esta capacidad de acumulación temporal.
y voy agarrando tantos datos dentro de la maquinaria, ¿cierto? Desde esta perspectiva como emocional, que puedo comenzar ya no solamente a recordar, sino que a proyectar con los datos que voy teniendo en memoria. Esa memoria no es, la memoria no solamente funciona a nivel como de recuerdo de imágenes intelectuales, memoria se encuentra en toda nuestra maquinaria. Memoria tenemos en nuestros sentidos, memoria tenemos en nuestro metabolismo, todo está funcionando con memoria, la célula tiene una memoria en sí. Y hablamos de esta acumulación temporal y esta memoria que comienza a, por esta acumulación de datos, a interaccionar los datos entre cada uno de ellos, generando lo que es este espacio mental. Y eso, justamente el cotejo de datos, es eh, de lo que estamos hablando cuando hablamos de intelecto. ¿Sí? Entonces, esa dimensión temporal es la que me permite comenzar a proyectar, ¿cierto? El intelecto ya comienza como a generar esa protensión a ir un poquito más allá de lo que es mi experiencia vital y va desarrollándose de tal forma que aparece el Homo sapiens, ¿cierto? Ya en los mamíferos superiores nosotros también podemos reconocer esta generación del centro intelectual. Todas estas cosas las estamos hablando en base un poquito a la mirada del cuarto camino que tiene Gurdjieff, que desarrolla también Silo, por ahí por los años 60, 70, 80. Estamos hablando bajo esa dinámica psicoenergética. Eh, que se desarrolla, ¿cierto?, por este personaje que va rescatando, ¿cierto?, algunas enseñanzas desde Medio Oriente y posteriormente las desarrolla a principios del año 900, eh, por ahí en Francia se comienza a instaurar ya su instituto por el desarrollo armónico del hombre. Desde ahí como para que puedan ir teniendo como algunas nociones desde donde estamos hablando. Eh, Bien, el hombre y la mujer como humanos, ¿cierto? Como especie, que no hay mucha distinción entre lo que es el hombre y mujer, la maquinaria es básicamente la misma, eh, en términos como de psiquismo, ¿cierto? Y expresión como espiritual y mística. Eh, Comienzan a proyectar, ¿cierto?, esta cotejo de datos y se encuentran con algo interesante que es la muerte. Estos seres que no solamente el Homo sapiens, porque también en el Neandertal, incluso en el Homo habilis, también encontramos como los primeros acercamientos a la concepción de la muerte. Y eso es muy interesante. Cuando el ser humano se encuentra con la muerte, se encuentra justamente con la gran barrera de la incertidumbre frente a su propia existencia. Tenemos que comprender que cuando el ser humano sale al mundo no hay una comprensión. Cuando se habla de una comprensión se habla de un entendimiento que pasa por la totalidad de su maquinaria en términos vegetativos, motrices, sexuales, emocionales, de intelecto. Hola, Miguel. Gracias por conectarte. Estamos haciendo como una introducción a lo que significa la magia, el tema de los oráculos y la ritualidad. Y estamos hablando un poco de cómo es que este tema de la incertidumbre, que es justamente con lo que trabaja la magia, emerge por medio de la acumulación, la ampliación del horizonte temporal en el ser humano. Esta ampliación del horizonte temporal nos permite como ir guardando muchos datos, ¿cierto? Se amplía la memoria y al ampliarse la memoria se amplía también nuestra base de datos con las cuales podemos ir cotejando. Emerge el intelecto y emerge esa capacidad de proyección. Y en esa capacidad de proyectar, ¿cierto?, al futuro un evento que todavía no sucede, es donde nos encontramos con el episodio de la muerte. Y en términos existenciales, eso pasa a ser enormemente significativo porque nos estamos justamente encontrando ante el término de nuestra vida. Y ante eso, ¿cierto? La mente comienza a fugarse.
Se fuga en distintas cosas, se fuga en una gran necesidad como de comer, se fuga, ¿cierto? Lo podemos ver, no es descabellado hablar que cuando hay un cataclismo, ¿cierto? Sube el nivel de líbido en la población, hay más embarazos posteriormente a cualquier episodio de crisis, a un temblor, a alguna crisis económica. ¿Cierto? Nosotros podemos encontrar eso en un gran episodio histórico como son los baby boomers, ¿cierto? Esta explosión generacional que ocurrió después de la Guerra Mundial, donde hay un cierto desborde de nacimientos, hay una bonanza, ¿cierto? Económica, y no es extraño, ¿cierto? Como que nos fugamos y entonces como que aparece ese instinto de conservación ya no solamente individual, sino que emerge ese instinto de especie. Y ahí es donde tenemos el sexo como una gran fuga frente a la incertidumbre, la acumulación del dinero y la acumulación del poder como este núcleo de ensueños que también de alguna forma menciona estos personajes que habíamos citado anteriormente, como Gurdjieff Silo, como fugas de la realidad. Buda por ahí también nos habla de lo que es esta fuga de la realidad y justamente porque no tenemos esa capacidad de administrar estos episodios que nos dejan ahí en ascuas. No tenemos una manera de poder como comprender bien qué es lo que sucede con la existencia misma. Y eso, gran parte de eso es gracias a el encuentro con la muerte. Y comienzo entonces a interaccionar, porque la muerte llega, y al llegar genera esa conmoción. Una de las primeras cosas que comienza a hacer el ser humano frente al tema de la muerte, que están como documentadas, es este pequeño rito que se hacía con los cráneos teñidos de rojo. Estos cráneos teñidos de ocre, ¿cierto? Este color rojo que ya comienza como a surgir con el Homo habilis, ¿sí? Estamos hablando antes de lo que es el Homo sapiens, antes de lo que pudiese existir la construcción de las primeras ciudades, estamos hablando incluso antes del dominio del fuego, ¿sí? Estamos hablando de los primeros momentos donde el ser humano comienza como a vincularse de alguna manera a la conservación del fuego. Primero fue antes la conservación del fuego y después la producción. Entonces, ahí sucedía esta conmoción, ¿cierto?, de la muerte. Me encontraba también ante la posibilidad de mi propia muerte y trataba de alguna manera de reconocer lo que era ese momento. Eh, y tomaba este cráneo casi como si fuese como este cáliz donde residía un poco el alma y se teñía de rojo. Pareciera ser, podríamos especular, que tiene que ver con este tema del acercamiento con la sangre, de lo que es el fluido vital de la vida. Consideremos también que estos seres ya podían tener la experiencia de lo que era la caza, ¿cierto? Y tomar un pequeño roedor, tomar algún pequeño pájaro, ¿cierto? Cortarlo para poder abrir sus carnes, todavía no existía el tema del cocinar, y se ve cómo se escurre este líquido rojo, este líquido vital, que de alguna forma tiene tantos nutrientes, ¿cierto? Y como animal lo chupábamos, lo podíamos como consumir y poder sentir también esa fuerza. Eh, y eh, comienza entonces esta concepción de que el alma se radica de alguna forma como en este cráneo. Tampoco es extraño que que se asocia lo que es el cráneo con el reservorio del alma. Consideremos también que es en nuestra cabeza donde nosotros estamos teniendo lo que es nuestras experiencias más cercanas con la realidad, porque es en la cabeza donde tenemos los ojos, el olfato, el gusto, el oído, tenemos también nuestra zona táctil en el rostro muy desarrollada, entonces nuestra experiencia del yo y nuestra experiencia del pensar de alguna forma también se registra como en nuestra cabeza. Así es que no es de extrañar como esos primeros cultos que aparecen como algo inútil, ¿cierto? Esta cosa de la ritualidad desde esta perspectiva occidental nos acerca como a este tema como de la inutilidad, como de la superchería, como de lo que puede ser simplemente superstición. Pero eso es porque estamos en una época que se ha dedicado como a parcelar la realidad
con una visión completamente seccionadora, ¿cierto? Clasificadora completamente, positivista, desde la ilustración, con una especie de desborde anómalo, medio canceroso de la racionalidad por sobre toda otra experiencia vital. Pero no en todas las culturas fue así. El acercamiento a la realidad por medio de la operación con la incertidumbre de manera directa es lo que ha permitido decantar al ser humano diferentes maneras de poder manejar cierto su vida. Es desde la magia, desde esta interacción con la incertidumbre, desde la magia entonces, donde el ser humano ha logrado descubrir o ha logrado decantar la ciencia como esta manera que tiene el ser humano de tratar de entender la realidad. Es desde la magia donde ha decantado lo que es el arte, que es tratar de expresar lo que la experiencia con la realidad me genera. Es desde la magia donde ha decantado la técnica, que es la forma en que yo trato de operar con la realidad, ¿cierto? Es desde la magia también donde ha decantado finalmente la religión, que es la manera en la que yo establezco esa interacción mediada entre mi experiencia vital y lo desconocido, y lo asombroso, y lo sorprendente, ¿cierto? Lo milagroso, lo mágico. Entonces, en la experiencia humana, la magia parece ser esta experiencia vital y fundamental, ¿cierto? Como la punta de lanza, la vanguardia de nuestra experiencia. Porque ¿cómo poder apresar las experiencias que no son desconocidas? No puedo tratar de interpretar lo desconocido basándome en lo conocido. Entonces, inmediatamente comienzo y me predispongo de otra manera. Mantener la presencia de lo desconocido, la presencia de la incertidumbre, ¿cierto? En mi mente, ¿cierto? En mi sentir, me permite justamente encontrar otros espectros que también están variando. Ya no es solamente el espectro lumínico, ¿cierto? Que en sus variaciones me permite generar esta comprensión de ver. Ya no es solamente el tema del tacto, ¿cierto? Que también tengo como el espectro táctil, sino que voy abriéndome a otros espectros cada vez más sutiles. Voy agudizando mis sentidos. Y este tema de agudizar los sentidos, me gustaría, por ejemplo, detenerme con este dato bastante curioso que se lo debo a mi amigo Darwin Gallardo. Siempre lo saca a colación y la verdad es que ilustra bastante para ejemplificar esto. Los griegos, se comenta que los griegos no tenían noción del color azul ni del color verde. No tenían un nombre para esos colores. ¿Sí? Se hablaba de una palabra que era como el cian, ¿sí? Que significaba, por así decirse, como una traducción similar podría ser como oscuro, pero no era una distinción del color en sí. Y eso se puede ver al comprender cómo de repente la Ilíada se hablaba de que ciertos personajes tenían este cabello color cian o el mar era color cian, pero se hablaba de que podría ser como un espectro entre lo verdoso y lo azul. Ya es la necesidad la que va creando, ¿cierto?, la noción de los nombres. Son los nombres los que nos permiten ir estableciendo las diferenciaciones entre las cosas. Hay un estudio que les voy a dejar como el link a quien le interese, que lo puedo transmitir con las personas que se vayan inscribiendo. Les voy a transmitir este artículo como bien interesante que habla justamente de la evolución de los colores a medida que va pasando el tiempo. Mientras más primitiva, ¿cierto?, es la civilización o como la organización humana, menos palabras tenían para distinguir los colores. Al principio se parte con las distinciones como claro, oscuro, después emerge como el otro color para diferenciar el rojo y luego el amarillo, ¿cierto? Aparecen como estos los primeros colores que en varios pueblos como primitivos existían palabras para denominar esos colores. Y a medida que avanza el desarrollo, ¿cierto?, en la técnica, es donde avanza también la necesidad de establecer esas diferenciaciones entre cada uno de los colores, esas sutilezas, ¿sí? Para poder distinguir un metal de otro, un vegetal de otro. Eh,
Entonces es la experiencia, es la necesidad, ¿cierto? Como seres humanos somos hijos de la necesidad. Es la necesidad la que nos está empujando a establecer estas diferenciaciones y estas distinciones de la realidad. Entonces, poco a poco, este bicho humano ante esta incertidumbre, ¿cierto? Se va acercando, manteniendo esta presencia de lo desconocido y voy agudizando los sentidos. Y ese agudizar los sentidos me permite justamente ir ampliando y enriqueciendo lo que es mi experiencia. Y obviamente que frente a toda esa desestabilización que implica la incorporación de lo desconocido, rozo espacios que son más profundos y logro alcanzar lo que son estas experiencias que se han traducido a lo largo de la historia por medio de la mística, de la religión, o de algunos desvaríos, ¿cierto? Estos trances que me permiten conectar con cosas que van más allá de lo que nosotros concebimos como posible. Y ahí es donde surge y tiene la valía, ¿cierto? Este tema de la magia. Y la magia entonces, o este acercamiento que nosotros tenemos para operar con la incertidumbre, con lo desconocido, lo establezco de dos maneras. Se establece bajo la vía de lo receptivo y bajo la vía de lo activo. Y cuando hablamos de lo receptivo, hablamos de la magia en ese aspecto oracular, de las mancias, ¿sí? De lo predictivo. El oráculo es el aspecto receptivo de la magia. Es donde yo me predispongo a querer acceder a cierto conocimiento, acceder a los contrastes que implica la incertidumbre, ¿cierto? Y ahí poder desenmarañar, rescatar algunas cosas que están en lo profundo, que están en las entrañas y las hago emerger hacia la superficie para poder generar una proyección y una predicción, ¿cierto? Y en el aspecto activo, dentro de la magia, dentro de este manejo que el ser humano realiza con la incertidumbre y con lo desconocido, está la ritualidad. La ritualidad como la posibilidad de ejercer una influencia sobre la realidad. Ya habíamos mencionado cómo es que esta misma magia es desde la que va decantando la técnica. Entonces, no es extraño, por ejemplo, que estos acercamientos que se tenían con la alquimia finalmente hayan terminado coagulando en la ciencia, ¿cierto? En la química, propiamente tal se establece y se decanta como ciencia y coagula como en la técnica que es los procedimientos químicos. Como punta de lanza, la magia siempre es la vanguardia en la que desde la cual nosotros vamos a poder recibir cierto estos conocimientos y estas revelaciones. Eh, entonces, cuando nosotros estamos hablando de los oráculos, que hablamos, por ejemplo, del tarot, hablamos de las runas, hablamos del I Ching, hablamos de las lecturas de té o las lecturas de las cenizas de tabaco o de puro, estamos hablando de maneras en que el ser humano ha encontrado para poder establecer ciertas relaciones, ¿sí? Se establece lo que es un código de mundo, una cosmología. Esa cosmología es lo que se habla cuando se habla de estos axis mundis. Y aquí es donde quiero entrar con estas divisiones. Vamos a volver un poquito aquí a la pantalla para poder hablar de este axis mundis. Déjenme sacar el cargador del teléfono. Aquí está. ¿Se va entendiendo lo que vamos mencionando? Les agradecería si pueden ir realizando algún comentario. Yo sé que en estas transmisiones online lo que yo hablo se escucha como con ciertos segundos de diferencia. Así es que eh, vamos a dejar este pequeño tiempito para que puedan hacer alguna intervención, ¿cierto? Alguna pregunta que les haya quedado en el tintero frente a esto que hemos estado hablando. ¿Se escucha bien? ¿Se va entendiendo?
Bien. Yo sé que esta es una introducción que no nos está abordando directamente el tarot, ¿cierto? Pero creo que es la base para que nosotros podamos entender la óptica desde la cual estoy trabajando. Por eso cuando hablo de este tarot ritual, porque esto tiene una perspectiva, eh, digámoslo, poco común o poco convencional a eh, los trabajos que se están realizando con el tarot actualmente. Así que me gustaría que pudiésemos ir agarrando el hilo desde el principio. Esta clase va a quedar grabada acá 24 horas y para las personas que se quieran inscribir en el curso les voy a dar el link y el acceso para que puedan meterse al canal de YouTube y ver la clase todas las veces que lo necesiten. ¿Ya? También a las personas que se van a inscribir dentro del curso de tarot, que funciona por aporte voluntario. Ahí les puedo mandar mejor los datos, pero es muy accesible como para que puedan ir integrándose. También tenemos un grupo de WhatsApp donde pueden ir preguntando, resolviendo sus dudas, todas las que necesiten. Por acá preguntan el nombre del autor de los atavismos que se mencionaron anteriormente. Lo voy a escribir, es Austin Osman Spare o Esper. Es... Eh, no tiene un valor fijo, pero yo estoy solicitando y los muchachos que están participando en el curso eh, del día miércoles están haciendo unos aportes voluntarios, generalmente son sobre 2.000 pesos, así que es bastante accesible para que podamos ir sumándonos a este aprendizaje, ¿cierto? Y vamos pasando la cuarentena juntos. Bien, a ver si que no hay más preguntas. Voy a aprovechar de echar un humito, aquí acompañándome con un tabaquito, aprovechando que no me están viendo, ¿cierto? Y vamos a hablar de este Axis Mundis que tenemos acá en el pentagrama, que son los 4 elementos. Aquí tenemos el agua, que es un triángulo invertido, el fuego, un triángulo hacia arriba, la tierra, miren, hay una mosquita ahí, sale, y el aire. Pero esta división de los 4 elementos viene desde antes, viene desde otras conclusiones. Y esas conclusiones parten de esto. Esto es algo que se encuentra no solamente en Occidente, sino que también nosotros lo estamos encontrando en China, ¿cierto? Y en la India, como divisiones que parecieran ser como muy intuitivas. Primero establezco esta verticalidad y establezco el concepto del calor. Puedo sentir el calor. Y a ese calor, como la ausencia de calor, tengo el frío. Y en la horizontal me aparece entonces la, la humedad y aquí me aparece la sequedad, lo seco, lo húmedo, lo seco. Si se fijan, hay factores positivos o como de existencia o de constancia que es el calor y la humedad. Y la ausencia, ¿cierto? Es lo seco y lo frío. Como las primeras cosas que puedo como comprender porque tiene que ver con una experiencia táctil, sensorial. Esta experiencia sensorial me lleva también a la comprensión de cuáles son las cosas que yo encuentro dentro de mi experiencia
que contienen tanto calor como sequedad. Y ahí es donde me encuentro con el fuego. El fuego es cálido y seco. El agua, por naturaleza, es fría y húmeda. Y fría y seca es la tierra, y cálido y húmedo es el aire. En algunos lugares van a encontrar el símbolo del aire como con un cachito, así. Quien sepa de por qué significa ese cachito, me tiene que avisar, se ganaría una beca completa a mis cursos. Yo tengo una teoría, pero no tengo el dato duro. Y me parece que esta relación quizás, yo sé que estos son términos que vienen más adelante, pero podría tener que ver como con este tema de la destilación, ¿cierto? Como ese símbolo que aparece como simplemente el triángulo, el triángulo con la barrita, pero esta pestañita podría ser que tenga que ver con la destilación, ¿cierto? Coloco el calor acá, sube y luego se destila gotita a gotita. Podría ser por ahí. Pero necesito ese dato duro, así que quien tenga ese dato estaría, le estaría muy agradecido. Y aquí entonces tenemos la división de estos elementos, ¿cierto? Aparecen, surgen. Eso nosotros lo encontramos eh, en la China, lo encontramos en la India, lo encontramos también en la zona de Medio Oriente y por supuesto también en Occidente con los griegos y después se trasladó a todo el ocultismo occidental, en nuestra base. ¿Ya? Eh, Hola Cami, te vas sumando recién. Eh, Bien. Pero estos cuatro elementos me permiten mantener la cosa de manera estática. Cuando yo incorporo, déjame limpiar un poquito la cámara, cuando yo incorporo el factor de lo desconocido, le doy la dinámica al mundo. Porque el mundo, si el mundo fuese solamente como los cuatro elementos, como están acá, el mundo sería estático y no se movería. El mundo estaría completamente condenado a la experiencia monolítica, inamovible. En la Divina Comedia, ese escrito, ¿cierto? Este libro de, de Dante, ¿cierto? Que nos habla de cómo va avanzando por los círculos del infierno hasta llegar al último círculo donde estaba como el infierno y estaba el diablo mismo, nos encontramos con la sorpresa que no hay llamas. El infierno máximo para Dante era frío y seco, completamente como congelado, donde no había movimiento, donde estaba completamente desahuciado de los rayos de luz. Al estar todo completamente congelado, el gran diablo también se mantenía ahí como inamovible. Y es el factor de lo sorprendente y de lo milagroso lo que permite el movimiento y la desestructuración de estos cuatro elementos, les permite generar esa flexibilidad. Entonces, cuando nosotros entendemos el pentagrama, tenemos que entenderlo no como una máquina, como un dibujo en dos dimensiones. El pentagrama nos está hablando, al igual que la máquina horóscopo, nos está hablando de este desarrollo que se va haciendo en espiral. ¿Sí? Ese desarrollo en espiral es lo que efectivamente permite la movilidad de las cosas. Hay cierta recursividad, hay cierto ciclo, pero también nos encontramos con esas diferenciaciones. Y es justamente por la irrupción del éter, de lo sorprendente, de lo desconocido, de lo asombroso. Cuando nosotros hablamos de magia y hablamos de ocultismo y hablamos eh, del esoterismo, a veces se piensa que
uno como que conoce más cosas, uno como que aparentemente sabe cómo funciona la realidad. Y es todo lo contrario. Las personas que se dedican a este trabajo con el ocultismo, con la magia, con la ritualidad, con lo esotérico, asumen como base fundamental, casi como cierto, como aforismo vital, el hecho de que no, de que solo sé que nada sé, como esa frase, cierto, bien socrática, asumir entonces el desconocimiento de las causas de la existencia. Nos asumimos completamente en este mar de la incertidumbre y lo desconocido, y es justamente por eso es que el canal de la percepción se puede abrir hacia otras sutilezas, hacia otras cosas que van más allá de lo meramente establecido, de lo que nos han dicho de cómo son las cosas. Y es ahí, ese tono vital es lo que permite justamente acercarse con otra disposición a lo que va sucediendo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando acá con los elementos, estamos trabajando con conceptos que son sumamente como intuitivos. No hay que tratar de entenderlos desde la abstracción. Este verano que pasó, en febrero, tuvimos la posibilidad con unos amigos y coordinamos una acampada en el Cajón del Maipo para poder estudiar los cuatro elementos en la naturaleza. Fue un encuentro como bien interesante, fue bien bonito como para poder trabajar justamente con esa experiencia sensitiva, eh, como de sumergirnos, ¿cierto?, en la naturaleza y encontrarnos con esta esencia de cada uno de los elementos. Ahí en el río, ¿cierto?, hablando del agua, hablando de las distintas manifestaciones del agua, también en una fogatita, ¿cierto?, en la noche, hablando del fuego, entendiendo lo que eran las piedras, las rocas, entendiendo, hablando un poquito de geología, hablando de cómo brotaban los ciclos naturales que se encuentran en la Tierra, y lo mismo así también con el aire. Entonces, estas experiencias que tienen como los fundadores, ¿cierto?, de nuestros pensamientos, por ejemplo, los griegos, cuando hablan de los presocráticos, hablan también de estos personajes que están tratando de poder realizar las primeras abstracciones de los elementos, ¿ya? Eh, Porque ya hay mucha acumulación de la experiencia vital con los elementos, entonces comienzan a generarse abstracciones y son esas abstracciones las que permiten hablar y las que permiten generar los sistemas, ¿ya? El intelecto está ligado con la mente con la comunicación, con los juicios, ¿ya? Y desde ahí es que se pueden ir desarrollando, ¿cierto?, estos esquemas. Vamos entonces a entrar de lleno. Quiero que puedan establecer las siguientes divisiones. Van a dividir el pentagrama en cuatro partes diferentes, ¿sí? Una línea que cruce, ¿cierto?, y que nos entregue acá arriba va a estar el mundo de lo sutil, acá abajo lo expreso, aquí lo interno y acá lo externo. Externo. Ustedes pueden hacer la división con lapicitos de colores como a lo largo. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que tanto el agua como el fuego están en el mundo de lo interno. Y en lo externo encontramos al aire y a la tierra. El aire y la tierra son externos, el agua y el fuego son internos. Sutil es el agua y el aire. El agua y el aire son sutiles y expresos o manifiestos, ¿cierto? Tenemos al fuego y a la tierra.
Tenemos por otra parte la línea que sube, que es la línea de lo activo o de lo masculino. Y tenemos por otro lado la línea que baja y que nos entrega lo receptivo o lo femenino. Tenemos lo yang y lo yin, ¿cierto? Todo parte, lo yin parte desde el agua, como la gran madre, y lo yang parte desde el fuego, como el gran padre. Así, el hijo, o la hija, perdón, del agua y del fuego es la tierra, y el hijo del agua y del fuego es el aire. Tenemos ya entonces 6 divisiones. Lo masculino, lo femenino, lo receptivo, lo activo. Tenemos la línea de lo sutil, donde tenemos al aire y al agua, y tenemos lo expreso, o sea, lo expreso entre la tierra y el fuego, lo interno entre el agua y el fuego, y lo externo entre el aire y la tierra. ¿Se va entendiendo? Pueden hacer un feedback ahí comentando si es que van comprendiendo, si les parece interesante esto que estamos hablando. Sí, se logra entender, ¿no? Ahora, de aquí es donde nosotros vamos a sacar varios conceptos para poder ir hablando. Hola Javi, tanto rato, qué alegría verte por acá. Eh, sí, podemos repetir el tema de los hijos. La madre es el agua, el padre es el fuego, la hija es la tierra y el hijo es el aire. Es muy simple. ¿Sí? Agua y fuego son los padres y la hija es la tierra y el aire. Así de simple. ¿Sí? Ahora, pasemos a comprender algunos pequeños detalles. Me gustan las distinciones que se realizan desde Aristóteles con las 4 causas aristotélicas. ¿Ya? Entonces por ahí pueden mencionar como 4 causas aristotélicas y aquí tenemos la primera causa, que es la causa formal. Vamos a simplemente dar los nombres, de ahí vamos a hacer la explicación. Aquí tenemos la causa eficiente. Eficiente o inicial también se le llama. Aquí tenemos la causa material. Y acá tenemos la causa final. ¿Sí? Causa formal, causa eficiente o inicial, causa material y causa final. ¿Vale? ¿Me siguen? Y las 4 causas aristotélicas ya es como la sistematización, ¿cierto?, que logra realizar Aristóteles, ¿cierto?, en base a toda la acumulación y ese discurrir de alguna forma que existió antes de Sócrates con los presocráticos. Por ahí tenemos algunos autores, ¿cierto?, que son los presocráticos, que hablaban mucho de estos elementos, casi como si fuese una especie de filosofía natural. Se habla que fue como un traspaso, ¿cierto?, de este conocimiento natural al conocimiento más filosófico, esta reflexión que se establece. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Tales de Mileto, que hablaba mucho del agua. Tenemos a Anaximandro, que hablaba del aire.
Tenemos a Heráclito que hablaba del fuego. eh, y así iban desarrollando cada uno de los elementos en sus concepciones más abstractas. Estábamos hablando de ya estas divisiones dentro de los cuatro elementos y estábamos hablando de las cuatro causas aristotélicas, ¿sí? La causa formal, la eficiente inicial, la material y la final, ¿ya? Esto nosotros lo podemos entender con el siguiente ejemplo, que es un ejemplo clásico. Cuando nosotros hablamos de la causa formal, estamos hablando de la imagen que tiene el escultor en la cabeza antes de realizar la escultura. Cuando hablamos de la causa eficiente o inicial, estamos hablando del escultor que talla el mármol. Cuando hablamos de causa material, estamos hablando del mármol mismo, de la escultura. Y cuando hablamos de la causa final, es el para qué se hizo la escultura. ¿Es para el culto a algún dios, para algún templo? ¿Es de adorno para la plaza pública? ¿O es un trabajo personal, un encargo personal de algún cliente? ¿Sí? Y eso son las mismas causas que nosotros vamos a ocupar para comprender las tiradas. ¿Cuáles son las estructuras, las condiciones desde donde surgen las cosas? Y ahí entonces también nosotros tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Cierto? Acá tenemos el ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eficiente inicial, ¿dónde estoy? ¿Sí? La causa eficiente es como la causa energética, es lo que es el escultor tallando el mármol, es lo que generó la transformación. Eso es la causa eficiente. Aquí en la causa material tengo la siguiente pregunta, que es el ¿quién soy? Y acá tenemos la causa final, que es el hacia dónde voy. Sí, vayan anotando. Causa formal, ¿de dónde vengo? A ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y cuando hablamos de estas preguntas, también nos da una línea temporal. Aquí nosotros hablamos de el pasado. Aquí, de alguna forma, esto es un gerundio. Es un presente, pero que se está haciendo. Esto ya es un participio. ¿Sí? Como ya la acción como concreta, realizada en su nombre, lo que es, ¿cierto? Y acá tenemos el futuro.
Bien. Tenemos otras clasificaciones más, ya voy a ir explicando cada una, pero para que podamos tener una malla sobre la cual poder ir a hablar e ir entendiendo, me parecería bien que nosotros podamos establecer eso. Acá también tenemos las siguientes frases que se ocupan como dentro de las fórmulas mágicas. Y tenemos el saber. ¿Por qué el saber va en el agua? Ahí hay un misterio. Aquí está el querer. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con el osar. Y acá con el callar. ¿Sí? Saber, querer, osar y callar. De alguna forma en el terreno del humano, ¿sí? Tenemos nuestra emoción. Aquí tenemos nuestra voluntad o ánimo. Aquí tenemos los sucesos. Y acá tenemos como los juicios o la mente o el intelecto, ¿cierto? Y así en toda esta división de los elementos es que nosotros vamos a poder ir contando historias. ¿Sí? A ver si se ve bien ahí. Vamos a ver hasta ahí para poder sacar un print de pantalla. Ya. Entonces, ya con esto podemos comenzar a contar historias. Permítanme poder contarles algunas historias desde diferentes perspectivas y ahí ustedes van anotando para que podamos ir teniendo más material para ir hablando de los elementos. Cuando hablamos de los elementos y distribuidos de esta manera en el pentagrama, es porque la posición de cada una de estas puntas va, desde la posición de cada una de estas puntas van emergiendo, ¿cierto?, sus cualidades. Eso es interesante. La posición de un elemento en su conjunto es la que determina sus cualidades. Estamos trabajando con números, estamos trabajando con geometría sagrada. Esto es lo que es verdaderamente geometría sagrada. En el pentagrama nosotros también tenemos la proporción áurea, que es la que nos permite como eh, eh, tener esa como divina proporción que tanto se habla, ¿cierto?, en diferentes documentales, y que la geometría sagrada, y que la proporción áurea y todo eso. Bueno, todos esos temas pasan por esto que nosotros estamos explicando. Esto de alguna forma viene a ser como geometría sagrada, como aplicada, para que nosotros podamos tener el acceso a una operatividad con este tema de la geometría sagrada. Les voy a contar algunas cositas. Miren, cuando nosotros hablamos de eh, este tema, ¿cierto?, de los cuatro elementos, yo les comenté que estábamos hablando del axis mundis, ¿cierto? Y cuando hablamos de un axis mundis, estamos hablando justamente de el ombligo, del eje del mundo. El eje del mundo es lo que permite armar como estas cosmologías. Cuando tengo esta cosmología, eh,
tengo un mundo, tengo una interpretación de mundo, y esa interpretación de mundo es la que me permite moverme, ¿vale? Ahora, cuando en el principio el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas primigenias. En el principio, la gran bestia abismal nadaba sobre las aguas insondables del mundo, en las profundidades de las aguas del mundo. En el principio, Brahma flotaba sobre un mar informe. En el principio, Dios separa las aguas del cielo y las aguas de la tierra. En el principio siempre está el agua. En el principio siempre está como esa matriz, lo horizontal, lo que permite la generación de la vida, la humedad. En el principio eh, aparece, ¿cierto?, como fundamento este factor receptivo. Pero posteriormente, ¿cierto?, en el principio esa gran bestia que estaba ahí nadando bajo las aguas, aparece Gilgamesh. Y Gilgamesh llega y mata a esa bestia. Y desde su cuerpo, ¿cierto?, logra crear el mundo. En el principio la bestia nadaba sobre las aguas insondables del mundo. Llega Gilgamesh, mata a esa bestia y con su cuerpo logra crear el mundo. En el principio, Brahma, que flotaba en ese mar informe, menciona su primer Om. En el principio era el verbo, decían, ¿cierto? Pero primero estaba el agua informe. Y ese verbo se ejecuta sobre un algo. Ese Om de Brahma es la vibración, la potencia, la energía, desde la cual se van creando los infinitos mundos. Y ahí entonces finalmente llegamos al aire donde en el principio Dios separa las aguas del cielo y las aguas de la tierra. Comienza a realizar como esas distinciones. Por ahí tenemos como esa explicación muy rápida, ¿cierto?, de los cuatro elementos. Pero también me gustaría que pudiésemos como clarificar esto de la siguiente manera. En el principio solamente existía el espacio, la causa formal, el vacío, este espacio, esa forma, que al estar vacía comienza a colapsar sobre sí misma. Ese espacio que no tiene nada colapsa sobre sí. Y al colapsar el espacio sobre sí, se pliega sobre sí mismo, ¿cierto? Y un espacio sobre otro comienza a imbricarse, a mezclarse. Y por lo tanto, ese espacio que se pliega sobre sí mismo comienza a perturbarse a sí mismo. Y en esa perturbación es donde se generan entonces estas vibraciones. Y esas vibraciones son esa energía. Es desde el espacio vacío y puro que esas perturbaciones comienzan a generar estas vibraciones. Por ahí un poco, no me gusta mezclar mucho la cosa esotérica con el tema de las ciencias, pero es bastante sugerente cómo es que se habla de esta espuma del vacío que de alguna forma tiene una cantidad de energía como enorme, ¿cierto? El vacío al plegarse sobre sí mismo genera esta perturbación, esta vibración, y esta vibración al ir acumulándose, ¿cierto? Al ir cuajando sobre sí misma, vibrando a ratas tan altas,
que logra generar entonces esta materia. Recordemos que para la física actual, la energía tiene un equivalente a la materia o la materia a la energía. Y se logra crear esta materia. Y esta materia, cuando ya logra, ¿cierto?, contenerse en este espacio, logra concebirse como ese quién soy, logra ver su alrededor. Y al lograr ver ese alrededor toma conciencia. Y esa conciencia es el tiempo. Esa conciencia para poder establecer que primero existe una cosa en este espacio y luego ya no existe en este espacio, sino que existe en este otro. Y ya no está ahí, sino que existe en este otro. Y en este otro. Y en este otro. Y así va surgiendo el tema de la conciencia, la perspectiva, la acumulación temporal. Entonces, nosotros también tenemos, dentro de esto que estamos hablando, el espacio. La energía. La materia. Y el tiempo. Va. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende lo que voy mencionando? ¿Les va haciendo sentido? Hablemos un poquito, a ver si es que me pueden comentar alguna, alguna impresión que puedan haber tenido como en este momento respecto a esto que hemos estado hablando, para que puedan ir mencionándome, ¿cierto?, cómo se va comprendiendo esto. ¿Sí? Si se fijan, hay una relación entonces que nosotros podemos establecer en las posiciones en las que cada uno de los elementos se encuentra. Ya, vamos entonces ahí como... Sí, es bastante información con la que estamos trabajando, pero poco a poco se va a ir clarificando y va teniendo sentido. La tirada que yo realizo es justamente con el pentagrama. La tirada que realizo me va a permitir a mí establecer una tirada de cinco cartas, o sea, perdón, de 6 cartas. ¿Sí? Aquí nosotros voy a tener todo ese aspecto y aquí, por ejemplo, en la tirada me puede salir un 7 de basto. Va a ser un 7, a ver, por ejemplo, podría ser un 8 de basto. Si me sale un 8 de basto dentro de la tirada y que me cae justo en esa posición, ¿ya? Acá tenemos un 8 de basto. El 8, según el enagrama, que no lo hemos visto, ¿sí? Para los que se vayan integrando todavía no lo hemos visto, pero lo voy a mencionar. El número 8 es un número de tierra, ¿ya? El número 8 es un número de tierra, pero me aparece en esta posición. Entonces tengo un número de tierra con una pinta de fuego en una posición de agua. Y todo eso me dice cosas. Y todo eso me habla cosas. El hecho que yo tenga un 8 de bastos en la posición de agua va a condicionar el significado de la carta que esté acá. Ahora, por ejemplo, me podría aparecer una carta interesante en el fuego. Y me aparece un 2 de bastos en el fuego. Voy a mi enagrama, a mi torpedo, y me dice que el 2 es un número de fuego. Entonces, es un número de fuego con una pinta de fuego en una posición de fuego. Esta carta está muy fuerte, está muy posicionada, ¿cierto? Tiene un centro, se estructura entonces como centro de gravedad. Las tiradas
en sí dentro del tarot también me van a hablar de un orden dentro de esta máquina. Y este orden es progresivo. Tengo, ¿cierto? Estas flechitas, ¿cierto? Y aquí me hablan de que aparece un 8 de bastos. Ese 8 de bastos es mayor que este 2 de bastos, pues el 8 es mayor que el 2. Entonces estoy hablando que aquí hay un retroceso en el input de energía. ¿Sí? Si esta carta me apareciese así y está acá, yo puedo ver que hay entonces un avance en el proceso de la energía, porque el número avanza. Y así, de esta manera voy estableciendo lo que son las tiradas. Y en el centro voy a tener una carta que va a ser la que va a modular todo. Pero antes de pasar a ese tema, que corresponde a otras clases, eso ya en la tercera clase nosotros nos metemos directamente con las tiradas. Antes de eso necesitamos tener cierta base para que se pueda entender cómo es que realizo las tiradas. Y para eso es este esquemita, este torpedo. ¿Sí? Que está ahí como con el pentagrama. ¿Vale? ¿Queda claro, Vivian? ¿Me parece interesante la tirada de tarot que se puede realizar desde acá? Bueno, vayamos continuando. Tengo aquí, entonces, con este esquema, quiero pasar a explicar cómo estas diferentes cosas que hay acá. ¿Ya? Vamos a explicar todo lo que hemos anotado aquí, casi como un repaso también para la gente que se pueda sumar ahora, y haciendo el correlato, ¿cierto? Me parece importante también señalar como dato adicional a todo esto que estamos realizando, que el círculo siempre nos va a predisponer a una interpretación temporal, a una línea temporal, a unos sucesos que tienen que acontecer unos detrás de otros, unos delante de otros, perdón. En cambio la estrella, si se fijan, también tiene una flechita, me está dando el soporte estructural de la tirada, lo que sucede por debajo, ¿sí? Eso que sucede por debajo es no necesariamente está ligado al tema del tiempo, sino que también se puede ligar solamente como a la comprensión del momento. ¿Ya? Veamos. El agua. El agua nos dicen que es la causa formal, ¿cierto? Es la estructura, es el espacio, ¿sí? Es el pasado, es el de dónde vengo y es la causa formal en filosofía. Para nosotros, dentro de lo psíquico, de lo humano, tiene que ver con la emoción. Y cuando hablamos del agua, en el sentido como de la forma, de la estructura, vamos a tapar eso ahí un poquito. Cuando hablamos del agua, y hablamos que tiene que ver con la forma y eso tiene que ver con la emoción, ¿qué otra cosa viene a ser la emoción sino el registro de nuestro cuerpo sutil? Walt Whitman, este poeta cierto inglés, "Oh Captain, my Captain", tenía una expresión bien bonita para referirse al alma. Y es que el alma es aquella parte del cuerpo que no podemos percibir con los cinco sentidos. O al revés, el cuerpo es aquella parte del alma que podemos percibir con los cinco sentidos. La emoción es ese contacto directo como con el alma, es una respuesta sintetizadora de la maquinaria humana. Es el
cómo yo estoy en la acción. Siempre la existencia va a implicar una acción. Esa existencia que implica una acción siempre va a estar acompañada de un tono, de una respuesta totalizadora del cuerpo, o sea, y de la maquinaria completa. La emoción es la aptitud que tiene el psiquismo para acercarse a lo placentero o alejarse de lo doloroso sin la necesidad de que el estímulo esté presente y sin la necesidad de generar una movilización externa de la maquinaria. Tiene que ver mucho con el tema de la memoria, el tema de la emoción. Por eso es que se establece entonces esa ligazón entre la causa formal, la forma, la estructura, lo que sustenta todo, y la emoción. Cuando yo digo que siento afecto por alguien, yo le tengo afecto a esa persona, es porque estoy hablando de que esa persona me afecta, me toca, genera afectaciones en mí, me roza, ¿cierto? Me roza con sus miradas, que puede ser una mirada que me genere mucha rabia o una mirada que me genere como amor o ternura, pero las cosas que la otra persona realiza, aunque no me toquen físicamente, me afectan. Por eso es que se habla que la emoción es parte de la causa formal. Y es la forma, de alguna manera, la que me permite comprenderse de dónde vengo, porque es desde ahí donde yo voy estableciendo, ¿cierto?, las pautas de acción que van a venir más adelante. Entonces, cuando yo hago una interpretación y una lectura del tarot, no solamente me digo que las copas son simplemente emociones, sino que las copas también me permiten interpretar, por ejemplo, cómo es la base de un proyecto económico que pueda tener. Quiero armar un negocio y vender, por ejemplo, comida vegana. Entonces, hago todo el plan de desarrollo, hago la carta GAN, establezco como dónde están mis distribuidores, quiénes van a ser las personas que me van a entregar los suministros, establezco todo un plan de trabajo. Ese plan de negocio, antes de que sea el negocio mismo, es el agua de ese negocio. Por eso es que ahí también lo ligo con la palabra saber. Cuando hablamos de este saber, querer, osar y callar, que se habla en la magia, ¿cierto? Saber, querer, osar y callar, hablo de una fórmula mágica que se traduce de la siguiente forma. Hay que saber, hay que saber querer y hay que saber osar y hay que saber callar. Pero también hay que querer saber, querer querer, querer osar y querer callar. Y por supuesto, atrevernos a osar saber, osar querer, osar osar y osar callar, pero sin olvidarse que es imprescindible callar saber, callar querer, callar osar y callar callar. Callar el callar mismo. ¿Vale? Cuando hablo del saber, no lo coloco en el intelecto, no lo coloco en las espadas. El saber, como una cosa importante, ¿cierto?, que trasciende, siempre es emocional porque siempre va a integrar a la maquinaria completa. No es solamente el cotejo de unos datos, que eso es información. Cuando se habla de saber, se habla que justamente puedo palpar, puedo como asir las cosas. Lo sé, lo doy por cierto y esa comprensión es la que me permite a mí como moverme en el mundo. Por eso las combinaciones entre espada y agua, casi siempre en las lecturas de tarot nos están hablando de el aspecto de los estudios. ¿Cómo me va a ir en los estudios este año? ¿Voy a poder pasar el examen final que tengo como en mi clase? Y eso se ve en ese eje de lo sutil, entre el intelecto y la emoción. Una buena respuesta, por ejemplo, podría ser, si me va a ir bien como en el examen, me encuentro aquí con un 3 de copas. ¿Sí? O me puedo encontrar con otra carta, que también es muy de este tema, con un 3 de espada. ¿Por qué? Porque el número 3, ya lo habíamos visto acá,
es un número de agua. Y esta es una pinta de aire. Entonces, desde el aire se liga también con el 3 porque es agua. Y esta carta también me habla de que mi juicio va a estar como entrenado para poder como avanzar. Esta es una buena carta en referencia con los estudios. Bien, entonces, tengo este tema con el saber, ¿cierto? Tengo el espacio porque el espacio es lo receptivo, lo que me permite generar como las cosas como más hacia adelante. Es la base sobre la cual todo se va a erguir y sobre lo cual se puede ejercer finalmente la acción. Ya si tengo la forma clara, tengo más o menos este potencial para ejercer mi voluntad, para avanzar hacia lo que es el querer, para generar la acción, porque eso es un gerundio. Un gerundio es como amando, ¿cierto? Comiendo. El gerundio del verbo correr es corriendo, ¿sí? Y ahí es donde me encuentro constantemente en un presente. Ese presente se manifiesta en el vasto y en la tierra. Es aquí donde tengo el presente. Allá tengo el pasado y allá tengo el futuro. Pero aquí está el presente, pero aquí está el presente en gerundio y aquí está el presente en participio. El participio ni siquiera como la expresión de un presente que acontece, sino que como esa abstracción. Participio del verbo comer es comer. ¿Sí? El participio del verbo amar es amar. Es un verbo que no está conjugado, que simplemente es, haciéndonos comprender que lo único que existe es el momento presente. De ahí lo interesante que sea el arcano de la Tierra, ¿cierto? De los elementos, el único que tenga como el pentagrama completo, como si fuese un fractal, como si fuese la versión chiquitita del pentagrama, se encuentra ahí en la Tierra. Pero bueno, veamos entonces esta causa eficiente, esta causa inicial, que es lo que genera, ¿cierto?, la transformación, lo que de alguna forma me gestó. En el agua tengo la base y el sustrato, pero lo que me gestó es este accionar yang, como mi procreador. De aquí es donde tengo el fuego y la voluntad y el movimiento, la energía y ese querer. Y desde ahí es donde yo establezco esta pregunta que es el dónde estoy. El dónde estoy solamente va a surgir desde la experiencia vital del estar existiendo. Es en el gerundio el único momento donde yo puedo responder el dónde estoy, porque el dónde estoy siempre es un tránsito. Y comprender que el estar en algún lugar siempre es un tránsito y nunca una quietud, es que yo puedo comprender entonces cómo se salta a este espacio de la tierra. La tierra ya no es el elemento como de el momento de lo que yo soy en tanto como si fuese una partícula, como si fuese un algo inamovible, como si tuviese una esencia única. Ese estoy se responde justamente, o sea, ese quién soy se responde justamente como ese tránsito, como esa conjugación de los distintos elementos, ¿cierto? Es ahí donde tengo los sucesos, las cosas son como son. Y ese ser es donde es importante este tema del osar. Por eso, por ejemplo, el Buda hablaba tanto de esto como de estar en el momento presente, ¿cierto? Y para poder estar en el momento presente, uno tiene que ser osado, para no fugarse en el pasado, para no fugarse en el futuro, para no fugarse en una acción sin sentido. Darme ese tiempo de reposo y darme cuenta de cuáles son las cosas que me van configurando, porque lo que me configura es un entrelazado de potencias. Son muchas potencias, son muchos vectores, son muchas direcciones finalmente las que se cruzan y generan esta ilusión de existencia que soy yo. Es ese conglomerado de tránsitos que decanta en la materia.
Y termina, ¿cierto? Aquí finalmente con el hacia dónde voy, qué es mi futuro, qué es lo que me orienta. Necesito una claridad para poder accionar mi acción. Ese fuego que sale y que estalla se direcciona hacia un algo, ¿cierto? Pero ese algo que está ya más adelante de mí es algo que siempre es incierto, por algo siempre es algo que está en silencio. Las espadas y el aire es el elemento más difícil de poder incorporar, de poder entender. Es difícil poder darle la valía que le corresponde a las espadas. Son muy misteriosas. El tiempo de por sí es muy misterioso porque los entrega esta ilusión de realidad cuando en el fondo eh, la realidad que nos entrega el tiempo es justamente lo que eh, implica este desconocimiento de cada una de las otras cosas. Cuando yo voy haciendo distinciones, voy cerrando también caminos. Y de eso es lo que hablamos cuando hablamos en las espadas y ese hacia dónde voy. Con esto es que nosotros ya podemos darnos por, de alguna forma, eh, satisfechos el día de hoy, ya, frente a la clase. Me gustaría que pudiesen comentar sus impresiones, ¿cierto? Aprovechando, si tienen alguna duda, impresiones, este es el momento como para poder hacerlo. Cuando nosotros nos vamos a meter en este tema como del tarot, de alguna forma con el tarot ritual estamos tratando de encarnar lo que es este personaje. Este personaje es bien interesante entre los arcanos mayores. La próxima semana vamos a hablar un poquito de este tema de los arcanos mayores. ¿Ya? Y eso es a la invitación que se está haciendo con este curso de tarot. Este tarot ritual se compone de 13 clases donde vamos a revisar en profundidad los arcanos menores, donde vamos a revisar la ritualidad que se establece en el tema del tarot, el tema de los simbolismos, historia del ocultismo. Ya vimos que en esta primera clase ya hay mucho material como para poder trabajar. Hay hartas perspectivas que se abren, ¿cierto? Desde esta comprensión maquinal, ¿cierto? Con estas estructuras que estamos ocupando como el pentagrama, el enagrama, etcétera. Y, y nada, eso, los dejo invitados. Son 4 clases que van a ser abiertas. Esta es la primera, así que nos quedan 3 jueves más para ir compartiendo como por estos en vivos en Instagram. Las personas que quieran participar dentro de este curso de tarot, ustedes me hablan, me escriben, yo los agrego al grupo de WhatsApp, les voy pasando material complementario. El aporte por esta clase es un aporte voluntario que estamos solicitándolo sobre unos 2.000 pesos para poder hacer sustentable lo que es la inversión de tiempo, el material que voy a estar realizando y por supuesto el tiempo que voy a estar dedicando a resolver las preguntas como personales de cada uno de ustedes. Así es que sabemos que estamos trabajando de esta manera online, pero este curso ya como en términos de contenido lo vengo desarrollando ya hace varios años. Ya este sería la 9.ª versión del curso, ya tenemos bastante experiencia al respecto, ¿ya? Y les dejo como esa invitación, ¿sí? Es un aporte voluntario que pueden ir realizando, va a ir contando con ese material y esos como aportes que estamos entregando. También, por supuesto, cualquier difusión del trabajo que esté realizando es bienvenido y se agradece mucho, es considerado, por supuesto. Eh, y eso, así que bueno, vamos a ir leyendo las cositas que nos han ido dejando, estos poquitos comentarios que han ido como entregando. Excelente, muy completa, me han quedado muchas cosas más claras. Bueno, ahí Betania, que es Alfatania, ella está participando en el curso del día miércoles, en el grupito como base. También aprovechando repasar acá el día jueves. Besitos para la Bet. Hyper Duramorove. ¿Por qué no mencionaste el éter en su relación con el pentagrama? Porque ya mencionamos que el éter es la irrupción de lo desconocido, es la incorporación del aspecto de la incertidumbre dentro del pentagrama y no vamos a hablar de él porque no se puede hablar mucho de él.
el Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao, ¿cierto? Pero, pero sí, la próxima clase vamos a hablar de cómo interacciona un poco más la máquina, sobre todo en la tercera clase, que es donde hacemos unas tiradas de muestra. Hacemos una tirada de tarot, así como en tiempo real, y hacemos una interpretación ahí de las cartas, una lectura de tal como hago las lecturas comúnmente, se hace una lectura en línea, y es ahí donde involucro el factor del éter, porque el éter solamente se puede entender en su dinámica. Cualquier cosa que yo te pueda decir en abstracto del éter, finalmente nos va a terminar más confundiendo que aclarando. ¿Sí? Alférez, Alférez Dames, gracias, primera vez que veo una clase tan clara, fundamentada y didáctica. Bueno, se agradece el comentario, eh, apelando a la falta de falsa modestia. Venimos ya bastantes años trabajando con esto, o sea, ya son 21 años, sí, tengo 34. Son 21 años que llevo trabajando con este tema del tarot. Empecé estudiando desde pequeño a los gitanos, con una señora que me enseñó a leer la baraja española. Me enseñó mucho de los números, tenía una mística ahí como bien interesante. Y eso fue a los 13 años que estuve partiendo como con clases con ella. Después tuve la suerte de participar y vivir en una comunidad que nos dedicábamos a estudios de Gurdjieff y Ouspensky, a eso también de Silo, del Cuarto Camino, y eso también me permitió eh, tomar varias bases como para poder después desarrollarla con este tema del tarot. Pasado el tiempo, seguimos trabajando y nos enfocamos al tema del ocultismo, eh, el tema de la magia del caos y la ritualidad y las técnicas de trance, y desde ahí el tarot ha sido como fundamental como para poder trabajar y poder barajar justamente esta comunicación con lo desconocido. Cualquier persona que se dedique a este tema de la magia, de lo ritual, es imprescindible que puedan contar con el manejo, por lo menos, de alguna herramienta oracular. ¿Sí? El tarot nos abre muchas posibilidades. Así que quedan invitados para la próxima semana a las 10:30 de la mañana, los días jueves. Vamos a hablar un poquito de la historia del tarot, vamos a hablar de los arcanos mayores y vamos a hacer una pequeña revisión del tema del eneagrama, ¿vale? Vamos a hablar de este eneagrama un poquito, así que tenemos tres cosas para hablar ya la próxima semana: un poquito de historia del tarot, el tema de los arcanos mayores y el tema de el eneagrama. Y ya la tercera clase vamos a hacer una lectura de muestra, eso va a estar bien interesante. Así es que eso, le agradezco de corazón. Quien quiera poder realizar su aporte voluntario ahora, me habla por interno, lo inscribo, ¿cierto? Le dejo los datos para que pueda hacer la transferencia. Aguante, chiquillos, estamos en cuarentena, son momentos que podemos aprovechar para volcarnos sobre nosotros mismos y aprovechar lo que es este remesón, este cierre de ciclos y este inicio de ciclos que se está dando con todas estas grandes conjunciones que se están dando en el cielo, donde está por ahí Júpiter, Plutón, en Capricornio, estuvo ahí Saturno, Marte también transitando. Hace unos días atrás Marte y Saturno pasaron a Acuario. Tenemos a Urano en Tauro, tenemos al Sol en Aries, ¿cierto? Mercurio que va avanzando como por Piscis después de su retrogradación. Es decir, están pasando muchas cosas en el cielo, en términos como astrológicos, y es evidente que eso está generando repercusiones también en el mundo. Así es que eh, hay varias cosas que nosotros podemos ir entregando como pequeños tips y comentarios referente a todos estos sucesos. El martes pasado hicimos una clasecita del tema de los saumerios y los ciclos lunares. Este próximo martes a las 8 vamos a tener una clase también online sobre bioenergética, la visión que se tiene en el cuarto camino de la maquinaria psicofisiológica, una cosa muy interesante como para poder ir trabajando sobre nuestra propia corporalidad y mente. Y así, vamos a ir hablando, siempre vamos a estar transmitiendo como en vivo por este canal, @magia ritual 23. Así es que vayan siguiendo, compartiendo. Eso la verdad es que facilita y me ayuda mucho en lo que es este trabajo para hacerlo sustentable. ¿Sí?
Dejar también la invitación a los contenidos que voy subiendo. Vamos a estar pronto hablando de el trabajo de Espagiria, que es el trabajo con preparados medicinales. Estamos montando un huerto, estamos montando un invernadero de plantas medicinales para hacer estos preparados espagíricos, que obviamente también están siendo sintonizados con los tránsitos planetarios. En eso consiste el tema de las pagirias, como la antesala de la alquimia. Así que tenemos mucho, mucho, mucho material como para poder ir compartiendo. Así es que, eh, obviamente que sus comentarios, el hecho de que vayan viendo y las cosas que puedan ir compartiendo, como que alientan este espacio y es como un combustible, ¿cierto? Para la energía que le estamos colocando en compartir estos conocimientos que me parece que son muy necesarios en esta época como para poder agarrar otras referencias que ya no están en la moral ajena y extraña de lo que es una religión, sino que es una ética y una estética que podamos hacer brotar desde nosotros para poder orientar nuestra vida de mejor manera. Eso es. Gracias chiquillas, gracias chiquillos por su disposición, por su tiempo. Queda grabada esta clasecita por 24 horas acá en el Instagram y como les mencioné a la gente que eh, quiera sumarse al curso, le paso el link para que pueda acceder a las clases que van a quedar grabadas en YouTube. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana, que ya estamos en jueves chicos, o sea en viernes chicos y se viene el fin de. Cuídense y nos estamos viendo. Bye bye.